O número 4, que está conformado por Lilith Marlet, Montserrat Abigail, Yarel Sinaí, yo, Carolina Isais y Sara Raquel. Y nosotros hablaremos sobre la novela. El origen de la novela inició en el siglo XI en Japón y esta fue escrita por Murasaki Shinji y se llamó la novela de Genji. Sin embargo, sus antecedentes vienen directo del género de la epopeya, el cual surgió en la antigüedad y usualmente narra las aventuras de los seres clásicos. Aquí podemos encontrar las obras de Homero y el escrito por Virgil. Las obras de Homero encontramos la Odisea, la cual narra las aventuras de Odiseo en su viaje de regreso a la patria, y la Iladia, el cual es un poema épico en torno a la legendaria guerra de Troya. Por otra parte, el escrito por Virgil, la Eneida, cuenta la historia legendaria de Eneas, un troyano que viajó a Italia, donde se convirtió en el antepasado de los romanos. Las tres obras tienen en común que son escritas en verso, contienen ricos matices narrativos de ficción. Ahora bien, ya establecido esto, vamos a hablar sobre la historia y desarrollo de la novela. En el siglo XI y siglo XII surgieron las primeras composiciones escritas en prosa, las cuales son novelas de caballería dentro de los cantares de gesta que estaban destinadas a ser cantadas o recitadas, por lo cual era muy común que también fueran escritas en verso y que no tuvieran un autor conocido. Estas novelas relataban las hazañas de un caballero que tenía como propósito principal defender a su señor y conquistar el amor de una bella dama, como podemos observar en las imágenes. Algunas obras escritas en estos siglos fueron la novela de Genji y la historia de Regún Bretagne por Georges Omontou. Ahora bien, en el siglo XVI se empezó a desarrollar la novela idealista y realista que se practicó en España. La novela idealista son las novelas sentimentales, los libros de caballerías, novelas pastoriles, bizantinas y moriscas. Las novelas de caballerías describían las andanzas y aventuras de los caballeros andantes. Las pastoriles describen un relato de historias amorosas de pastores. Las bizantinas son historias amorosas entre personajes de alto linaje. Y por último, las moriscas es un relato de luchas y la convivencia entre musulmanes y cristianos. Algunas de las obras de este género es Amadés de Gaula por García Rodríguez de Montalvo en 1508, Los siete libros de Diana de Jorge de Montemayor y El Abencerraje, el cual es un autor anónimo. Por otra parte, la novela realista se caracteriza por la escasez de la narración, el predominio de largas, muy precisas y verificables descripciones, el empleo de un registro coloquial y por último el estilo natural y relativamente sencillo que tiene la novela. En este género, la novela más significativa la podemos encontrar es El Lazarillo de Tormes. Ahora bien, en el siglo XVII surge la novela moderna en España, y esto se debe a que Miguel de Cervantes Saavedra escribió Don Quijote de la Mancha, el cual fue un libro que tenía características que ningún otro libro se había escrito antes, las cuales fueron el reflejar la dramática lucha del idealismo de una persona contra la sociedad, mostrar un carácter antiheroico del protagonista, un choque entre el individuo y la sociedad, la evolución psicológica de los personajes, multiplicidad de narradores, la mezcla de realidad con la ficción y por último es la que resume todos los géneros novelísticos que se desarrollaron en el siglo XVI. A principios, la mitad del siglo XIX se desarrolló la novela romántica, la cual nace con el romanticismo literario que se dio en Europa y en América, y esta rinde culto a la irracionalidad. Este tipo de novela tiene unas características literarias predominantes, las cuales son el subjetivismo, la idealización de la belleza y una nueva sensibilidad, por lo cual podemos encontrar entre sus obras literarias Esther de Miquel, El primer amor de Blaise Gana y Julia de Luis Benjamín Cisneros. Por otra parte, en la segunda mitad del siglo XIX se desarrollaron tres novelas, la novela realista, la naturalista y costumbrista, y se empezó a iniciar la novela policíaca y la de ciencia ficción.
La novela real, aunque estos tres tipos de novelas tienen en común que reflejan al humano, tienen un distinto enfoque. La novela realista trata de reflejar la realidad sin atenuación o idealización y es un género nacido como expresión y consumo de la burguesía triunfante, además de que se incorporó una narrativa del lenguaje coloquial y el estilo directo. Como un ejemplo, tenemos La linterna mágica de José de Tomás de Aquila. En la novela naturalista, por el otro lado, presenta al individuo configurado por sus instintos, pasiones, por situación económica y social, además de que sus novelas eran plantadas como documentos o alguna autobiografía. Algunos ejemplos de esta novela son Las aves de nido por Clorinda Mata Héctor. Por último, la novela costumbrista es el reflejo de la vida cotidiana y de los tipos de humanos, y tiene un humor criollo en sus novelas, es decir, algo coloquial. Y podemos encontrar aquí Entre tiburones de Rubén Berroco. Como dijimos, también se iniciaron dos tipos de novela, la cual fue la policíaca y la novela de ciencia ficción. La novela policíaca por sí quería perseguir un crimen en su novela, y eso es lo que se habla. Y se considera que Edgar Allan fue el padre de este tipo de novela, con los crímenes de la calle. Ay, Y por último, la novela de ciencia ficción son aquellos que no se pueden encontrar en realidad, son algo que, pues, obviamente está en nuestra imaginación y podemos encontrar Frankenstein y casi, o casi todas las novelas científicas de Julio Verne. Los principios de la mitad del siglo XX surge la novela psicológica y la novela existencial. La novela psicológica se centra en los personajes y características personales que con la vida real los hacen únicos. Es por eso también que este género literario se le conoce como realismo psicológico. Algunas de sus características son la descripción interior de los personajes, ya sean motivaciones, conflictos psicológicos. La siguiente característica es monólogo interior, que es flujos de conciencia escritos a partir de pensamientos, preeminencia de la acción interna sobre la acción externa, y algunas técnicas que se utilizan son los diarios, cartas y diálogos internos. Algunas obras son 24 horas en la vida de una mujer por Stefan Zweig y Esto por Edith Wharton. La novela existencial analiza cómo el ser humano siente la necesidad de elegir su camino al margen de sus convicciones preestablecidas. Se caracteriza por una sensación de angustia y tuvo su máximo esplendor en la década de los 40 y 50 del siglo pasado. Las obras que se encuentran son El diario de una cura rural, por George Bernano, y La invitada, publicada por Simone de Beauvoir. En la segunda mitad del siglo XX se desarrolla la novela del Bloom latinoamericano. Se caracteriza por los temas y personajes que corresponden a la realidad latinoamericana y el escritor desintegra la forma tradicional de la novela, como por ejemplo con el uso del narrador múltiple. Utiliza técnicas narrativas como el trasloque, se puede encontrar el flashback y el flash forward, y los autores y obras reconocidas son Julio Cortázar, y una de sus obras es Rayuela. Otro autor es Gabriel García Márquez, conocido por su obra Cien años de soledad. Y por último se encuentra Carlos Fuentes, que escribió Terra Nostra. Tipos de novela. Por el tono. Se encuentra la novela satírica, que tiene el fin de destacar o examinar en detalle defectos, utiliza la hipérbole, se toma una situación real y exagera hasta convertirse en una historia ridícula. Y en el siglo XVIII inglés fue considerado la época de la satírica, evidenciada sobre todo en novelas, entre las que se pueden citarse Los viajes de Gulliver por Jonathan Swift. La siguiente es la novela humorística, es donde el autor crea de forma consciente efectos cómicos en el texto, expresa su posición ante la obra y ante el mundo y se caracteriza por tener elementos burlescos que al lector le parecen agradables. Un ejemplo es La Celestina de Fernando Rojas. La siguiente es la novela didáctica, que busca enseñar o impartir algún tipo de conocimiento sobre algún tema, en particular a los lectores, y deja moralejas que servirán para implementar en la vida. Y el género se impulsó durante la Edad Media a través de narraciones alegóricas. Un ejemplo es El Criticón de Baltasar Gracián. Ahora están las novelas por forma.
La primera es la novela autobiográfica, que es cuando el escritor de la obra es al mismo tiempo el centro de la misma porque es el quien está relatando la historia, ya que la narración de una vida o parte de ella, en donde se puede mostrar sus fracasos, logros y todo lo que ha vivido el personaje y confiesan hechos personales. Un ejemplo es Si esto es un hombre, escrito por Primo Levi. También se encuentra la novela epistolar, que consiste en un relato en prosa conformado por cartas ficticias, donde estas representan la totalidad de la obra o juegan con un papel muy relevante para el desarrollo de la narración. La fragmentaridad también es una característica de este subgénero y se encuentran cartas que tienen una extensión limitada y se debe esperar una respuesta antes de continuar, lo cual agrega saltos temporales. Tiene dos tipos de figuras o personajes, participantes y aludidos. Y un ejemplo es la carta de una desconocida de la novela Stephen Zweig. La siguiente novela es dialogada, es un tipo de novela que articula la mayor parte de la historia en torno de diálogos, desplazando la narración en un lugar secundario. Algunas características son las acciones que se originan del diálogo y enfrenta la falta constante del narrador. Y los personajes se pueden respetar a sí mismos, lo cual permite mayor profundidad. Un ejemplo es La Celestina de Fernando Rojas. Tipos de novelas según el público. Algunas de las novelas bestsellers son Historia de dos ciudades, de Charles Dickens, publicado en el año 1859. En esta novela histórica se narra la vida en el siglo XIX, en la época de la Revolución Francesa. La siguiente novela son Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, por el escritor británico Charles Laughton. La siguiente es El Hobbit, es una de las novelas fantásticas del escritor británico Tolkien, la cual fue escrita por partes desde finales de 1920 hasta principios de 1930. Y por último está El León, la Bruja y el Armario, que son novelas fantásticas infantiles y es el libro más conocido de la serie de 7 libros, llamada Las Crónicas de Narnia. Las novelas por entregas o folletines. Surgen en el siglo XIX en Europa y consistían en publicaciones regulares en periódicos o revistas literarias de la época. Surgen ante la necesidad de otorgarle a la población, las clases sociales menos favorecidas, una literatura que estuviera a su alcance y que además les permitiera olvidar los problemas de la época. Las entregas se publicaban en la parte baja de los periódicos y eran historias poco planeadas, ya que dependían de la aceptación o el rechazo del público. Un ejemplo es Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Ahora las novelas tipo de género. La novela de aventura narra los viajes, el misterio y el riesgo. El protagonista se encuentra en situaciones adversas que ponen en riesgo su existencia. A medida que el protagonista pasa por estas adversidades, va desarrollando su carácter heroico. Y las aventuras suelen presentarse en lugares desconocidos para el protagonista. Es frecuente encontrar uno o varios antagonistas, y un ejemplo es La Isla del Tesoro, escrita por Robert Louis. Ahora están las novelas de ciencia ficción que presentan avances científicos y técnicos, ya sea en el futuro o en el presente, que afecten o intervengan en la sociedad y en la vida de los individuos. Presentan personajes ficticios o no existentes. Y hay entornos futuros espaciales o ficticios como galaxias, planetas y dimensiones. Un ejemplo es La Guerra de los Mundos, escrita por Herbert George Wells. Novela costumbrista. Obra literaria que describe el ambiente en que se mueven y las formas de vida cotidianas de un grupo social concreto, como las costumbres y personajes típicos, y elabora una crítica encubierta a los vicios y ciertas costumbres de la sociedad y también busca mostrar aquellas tradiciones olvidadas. Un ejemplo es Viento del Oeste y Viento del Oeste, publicado en 1929 por Pearl Book. Novela de espías y thriller. Este género se caracteriza por un ritmo rápido y acción frecuente. Los héroes ingeniosos que deben frustrar planes de más poderosos y mejor equipados villanos. Se utilizan recursos como las pistas falsas y los chinchleros. Un ejemplo es El agente secreto por Joseph Conrad.
La novela fantástica tiene rasgos fantásticos que son las cosas que nos imaginamos. Un ejemplo es el libro del Señor de los Anillos de John Tolkien. En la novela gótica es normal la aparición de cadáveres, muertos vivientes y otros elementos. Un ejemplo es Frankenstein de Mary Shelley. Las novelas históricas son hechos verídicos, aunque los personajes principales sean inventados. Un ejemplo es El nombre de la rosa, Humberto Eco. En la novela picaresca, el autor y el protagonista son la misma persona que intenta contar su propia historia. Un ejemplo es El Lazarillo de Tormes. La novela policíaca consiste en la resolución de un misterio criminal. Un ejemplo es Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe. El argumento de la novela romántica suele ser el amor como amores imposibles, y un ejemplo es Orgullo y prejuicio de Jane Austen. La novela sentimental se suele analizar cuestiones de amor, cuenta con un final trágico y un ejemplo es Grimald y Gradiza de Juan de Flores. En la novela social, el autor explica y denuncia las injusticias sociales. Un ejemplo es Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. El principal objetivo de las novelas de terror es el cultivo del miedo, por lo que usan figuras sobrenaturales. Un ejemplo es El misterio de Salem Slot de Stephen King. El western tiene historias que nos cuentan cómo era la civilización en el oeste. Un ejemplo es Warlock de Oakley Hall. Ahora se encuentra la clasificación por el estilo. La primera es la novela realista, en la que se sitúa al lector en situaciones cotidianas y habituales. Un ejemplo es La regenta de Leopoldo Alas. La novela naturalista está basada en reproducir la realidad con una objetividad documental e imparcial. Un ejemplo es Los pasos de Ulloa de Emilia Pardo. La novela existencial analiza cómo el ser humano tiene que elegir su propio camino. Un ejemplo es El extranjero de Albert Camus. Y por último se encuentran las novelas por el argumento. El primero es la novela psicológica, que enfatiza la caracterización interior de sus personajes. Un ejemplo es Rojo y Negro de Stendhal. La novela de tesis tiene como objetivo el desarrollo de una determinada opinión. Un ejemplo es Nido de víboras de Linda Davis. Y la novela testimonial tiene un carácter historiográfico pero a la vez subjetivo. Un ejemplo es Asalto a la ciudad de Gregorio Gallego. La estructura interna de la novela está integrada por elementos intertextuales que siempre deben estar presentes y son las acciones, el narrador, los personajes, el tiempo, el espacio y el ambiente. Una acción es todo lo que ocurre en la historia y a partir de ellas todo cambia y hace que la historia tenga sentido y pueda continuar. Hay diferentes tipos de narradores y el primero es el omnisciente, que es el que sabe absolutamente todo de la historia e incluso las emociones y sentimientos de los personajes, y este es narrado en tercera persona. El narrador personaje es el que participa en la historia y cuando está narrando nos platica todo a detalle y puede dar su opinión sobre lo que pasó. En el narrador limitado tenemos dos opciones que pueden ser que el narrador solamente esté enterado de lo que está pasando en ese momento y por eso no puede contar toda la historia, o puede ser que sí conoce todo pero omite ciertas cosas que no quiere decir. Los personajes también se dividen en varios tipos y el primero es el protagonista, que es el más importante en la historia, recibe toda la atención y según lo que él haga o lo que ocurra con él, esto va a repercutir directamente en la historia.
El antagonista es el que normalmente está peleando y puede ser uno o solo. Y cuando también hay muchos que se unen en contra del protagonista. El personaje secundario es el que también es importante porque sin él la historia no puede continuar, pero no sobresale tanto. Después está el personaje incidental, que aparece raramente en la historia, pero con una misión u objetivo muy específico para que algo cambie. Y por último, el personaje narrador, que es el que fue creado para contarnos la historia, que puede estar dentro o fuera. Otro elemento de la estructura interna es el tiempo, que es lo que tardan los hechos o lo que se tardaron en escribir la historia. Y en general puede ser lineal o cronológico, que es cuando todo se narra en orden consecutivo, así como va sucediendo. También puede ser cíclico, cuando la historia termina en donde comenzó, o invertido, cuando la historia va moviéndose en el tiempo y al final regresa al inicio. También hay otras clasificaciones para cuando solo se viaja en el tiempo en cierta parte de la historia y es para un mayor dinamismo. Y aquí se divide en analepsis, elipsis, prolepsis y ralentí. La analepsis es cuando se viaja al pasado para hacer referencia a lo que está ocurriendo en el presente y por eso se dice que es una escena en retrospectiva. La elipsis es ir saltando en el tiempo y contar solo ciertas cosas. Después la prolepsis es cuando solo se adelanta la situación, se visualiza el futuro y ya después se regresa al presente. Y por último, en el ralentí se va alargando o deteniendo el tiempo para darle mayor suspenso a la historia. El espacio es otro aspecto, es en donde se está desarrollando toda la historia y puede ser físico, social o psicológico. El espacio físico es el lugar en donde ocurren los hechos. Y el espacio social es cómo se está viviendo la historia y el entorno según la región en la que están. Y ya el último elemento de la estructura interna es el ambiente, que también se llama atmósfera o espacio psicológico, y es como el tema en el que están viviendo los personajes. La estructura externa es la forma física en la que se organiza el discurso narrativo y la conforman cada una de las partes que se pueden ver a simple vista, como son los datos del autor, el contexto histórico, social y cultural, el contexto de producción y recepción y la corriente literaria. Es conveniente conocer los datos del autor para hacer más como referencia para contribuir mejor a una comprensión de la obra, como pueden ser su fecha de nacimiento, su lugar de origen, otras obras que ha escrito, etc. Una novela puede dar cuenta de las tradiciones, los valores, las costumbres, el sistema de producción, etc., a partir del punto de vista del propio autor. El contexto histórico se refiere al conjunto de condiciones que existían durante el tiempo o época en que ocurrió un evento. El contexto social se refiere a la influencia que ejercen las características de una determinada sociedad sobre las decisiones y acciones de las personas que forman parte de ella. Y el contexto cultural se refiere a los valores, las costumbres y las creencias de un grupo social que influyen sobre un hecho determinado. En el contexto de producción y recepción se emplean herramientas como la computadora y el Internet para que permitan acelerar los procesos de planeación e investigación. El contexto de producción de una obra narrativa alude a la instancia en la que una obra es producida. Esto es decir, sería el entorno en el que se encuentra el autor al momento de escribir la obra. Y el contexto de recepción está relacionado con la audiencia lectora de la obra narrativa.
Esta es la situación histórica, social y cultural en la que se encuentran los lectores al momento de leer la obra. Toda obra literaria se ubica en un momento específico de la historia de la literatura. Está relacionada con los valores estéticos. Se entiende por corrientes literarias a los conjuntos de obras literarias que son creadas durante un periodo determinado y comparten una serie de características comunes, como el estilo, temáticas, estéticas e ideologías. En conclusión, podemos decir que la novela es un subgénero narrativo con mucha historia, ya que durante varios siglos y épocas hemos podido observar distintas novelas con características que las representan, así como pudimos ver que existen diferentes tipos de acuerdo con su contenido o sus partes esenciales. Además, conocimos las distintas partes que conforman la estructura interna y externa, para poder identificar mejor todo lo que contiene una novela. Y estas son las referencias. Gracias por su atención.